Necesito que te vayas. Bien, me iré de casa, dijo Débora, mi hijastra, sin mirarme, con los ojos fijos en su teléfono móvil. Asegúrate de limpiar tu habitación, Thelma. La mujer con la que mi marido tuvo una aventura me lanzó una mirada triunfante. Tienes que irte mañana y asegúrate de llevarte todas tus pertenencias. Lo primero que hice fue llamar al servicio de recogida de trastos y organizar su llegada para la mañana siguiente. Lo has dicho todo, ¿verdad? Me aseguraré de que se encarguen de todo, susurré, sonriendo para mis adentros. Me llamo Sonia. Soy diseñadora gráfica y trabajé en una importante agencia de publicidad, pero ahora dirijo mi propio estudio y acepto trabajos por cuenta propia. Mi marido, Pedro, es 5 años menor que yo, un empresario que trabaja en el desarrollo de nuevos productos para un gran fabricante de caramelos. Aunque habíamos salido algunas veces a comer por trabajo mientras yo estaba en la agencia, nunca sentí un claro interés romántico, en parte porque Pedro era más joven. Sin embargo, el hecho de que Pedro me invitara a salir me conmovió, y empezamos a salir cuando yo tenía 31 años. Pedro y yo encontrábamos alegría en nuestras aficiones compartidas y nos reíamos de las mismas cosas, lo que hizo que nuestra relación fuera satisfactoria. Nuestro amor mutuo por los paseos ayudó a unir aún más nuestros corazones. Nuestra sana relación duró 2 años, y entonces Pedro me propuso matrimonio. Me quedé de piedra. Entonces yo tenía 33 años y no estaba segura de ser la mejor opción para él. Después de declararse, me enteré de que Pedro tenía un hijo. Me quedé de piedra. ¿Por qué no me lo había dicho antes? No era algo que se pudiera ocultar para siempre, y empecé a preguntarme si Pedro era deshonesto. Estos pensamientos cruzaron mi mente. Pedro me explicó entre lágrimas que pensaba que yo no aceptaría el matrimonio si sabía lo del niño. «Te quiero tanto. Tengo que casarme contigo», lloró. Yo también lloré, pero sinceramente, sentía que Pedro estaba siendo injusto. Como quería a Pedro, me costó tomar la decisión, pero al final acepté la propuesta de matrimonio. A los padres de Pedro, Gabriel y María, no les importaba en absoluto mi edad. Simplemente estaban contentos con el matrimonio por mi carácter. Después de casarnos, decidimos vivir juntos en la oficina de mi casa. No quería cambiar la dirección de la oficina, y era lo suficientemente espaciosa. Sobre todo, era mi lugar favorito. Pedro era amable conmigo y nuestro matrimonio fue feliz, salvo por una cosa: lo fría que era conmigo Débora, la hijastra de Pedro. Apenas me quería. Pedro no se preocupaba. Con el tiempo, nos llevaremos bien. Si tenemos un hermano o una hermana para ella, puede que las cosas cambien, decía. Pero para mí no había señales de embarazo. A los 7 años de casados, cuando cumplí los 40, dejé los cuidados previos a la concepción. Para entonces, Pedro y yo habíamos renunciado a tener hijos. «No te preocupes», decía Pedro. Pero parecía lamentarlo bastante. Le encantaban los niños, y a menudo lo decía mientras tomábamos una copa. Me había imaginado tener una niña y 2 niños. Me encantaría tener un niño al lado para jugar a la pelota. A Débora parecían no gustarle las discusiones sobre niños, y cada vez que Pedro empezaba a hablar de tener otro hijo, ella se retiraba a su habitación. Incluso sin esto, Débora y yo apenas hablábamos, y esto no hacía más que enfriar nuestra relación. Cuando se lo contamos a Gabriel y a María, nos dijeron: «No tiene remedio», pero seguramente estaban decepcionados. Vivían en el campo y Pedro era el hijo mayor de la familia principal. Sin un varón, no habría nadie que continuara la línea familiar, ya que Débora es niña. Tras interrumpir los cuidados previos a la concepción, el comportamiento de Pedro hacia mí se volvió gradualmente más distante. A menudo respondía a mis preguntas sin compromiso y pasaba más tiempo con el móvil. Incluso cuando se lo señalaba con delicadeza, lo ignoraba diciendo que estaba ocupado con el trabajo. La empresa de Pedro era buena, casi no hacía horas extraordinarias ni trabajaba los fines de semana. Solíamos cenar juntos y salir a menudo los fines de semana, pero hace poco Pedro empezó a trabajar hasta tarde con más frecuencia, diciendo que tenía que hacer horas extra. Incluso empezó a trabajar los fines de semana, algo que antes era raro. Hace poco, se fue de viaje de negocios por primera vez desde que nos casamos. Aunque no teníamos hijos, yo quería seguir cerca de Pedro, casi como amantes para siempre.
pero de algún modo Pedro parecía distanciarse de mí. Y, como de costumbre, Débora seguía sin calentarme. Siempre jugaba con el móvil, incluso cuando estábamos juntos en el salón. Cuando Pedro y yo manteníamos una relación algo tensa, Pedro volvió de repente a casa de sus padres. Preocupada por lo que pudiera haber pasado, estaba inquieta esperando el regreso de Pedro. Cuando llegó un correo electrónico suyo, el mensaje decía: «Papá se ha convertido en avalista de una deuda y ha tenido que asumirla». Pensando que se trataba de una situación grave, me pregunté si había alguna forma de ayudar. Al dirigir mi propia oficina, disponía de más ingresos que una típica ama de casa. También tenía unos ahorros que Pedro desconocía. Mientras pensaba en utilizarlos, llegó otro correo electrónico de Pedro. «Papá me ha puesto como avalista», decía. Mis ojos se abrieron de golpe y me quedé mirando el móvil. No importaba cuántas veces mirara, el contenido del mensaje no cambiaba. Mientras repasaba de nuevo el correo electrónico, Pedro me llamó. «Papá ha hecho algo terrible, tal como escribí en el correo electrónico», dijo, con la voz llena de desesperación. «Sí», fue todo lo que pude decir con voz débil. «Hay una deuda de más de $100,000», continuó Pedro. Me quedé de piedra. Era mucho más de lo que podía soportar. Nuestra familia no puede pagar eso fácilmente, pero si no lo hacemos, causará problemas no solo a nosotros, sino también a ti y a tus padres. Por más que intentaba hablar, sentía como si el aire no llegara a mis pulmones. Sentía como si el aire a mi alrededor se hubiera enrarecido. Solo podía abrir y cerrar la boca como un pez, incapaz de producir sonido alguno. No tenemos más remedio que fingir el divorcio. Tendremos que vivir separados durante un tiempo. No entendía por qué Pedro sacaba el tema del divorcio en aquel momento. Quería replicar, pero no encontraba mi voz. Me sentía asfixiada, incapaz de pensar con claridad. Si no fingimos estar divorciados, los cobradores irán a por ti y a por tus padres también. ¿Podría ser verdad? Pero en aquel momento no se me ocurría nada. Pedro vino a casa e intentó explicarme lo de la deuda, pero, sinceramente, no podía entenderlo. Tenía demasiado pánico para pensar. Débora también se había enterado de la deuda, pero no parecía muy preocupada. En ese momento, pensé que quizá Débora no comprendía del todo la situación. Resolveremos la deuda de alguna manera. Voy a dejar la casa para fingir nuestro divorcio. Por favor, aguanta un poco. Creí las palabras de Pedro sobre volver a casarme, aferrándome a ellas como mi única esperanza. Y así, tras 8 años de matrimonio, cuando yo tenía 41, Pedro y yo nos separamos fingiendo el divorcio. Débora, por supuesto, optó por marcharse con Pedro, dejándome solo de nuevo. Pedro abandonó la casa, ya que yo utilizaba este lugar como despacho personal. Me habría resultado difícil marcharme. Pensé que Pedro y Débora volverían pronto, pero nunca lo hicieron. Poco después, para mi sorpresa, Pedro y Débora empezaron a vivir con otra mujer. Cuando Pedro me lo contó, tuve que apretarme el pecho, temiendo que se me parara el corazón. Pedro intentó explicármelo todo por correo electrónico, pero yo quería hablar en persona. Así que le convencí para quedar en una cafetería. Sabiendo que era una conversación difícil, me arreglé y me maquillé meticulosamente, extrañamente ilusionada por volver a ver a Pedro después de tanto tiempo. Sin embargo, Pedro apareció con un jersey y unos pantalones desgastados, como si hubiera venido en ropa de estar por casa. A pesar de que hacía tiempo que no nos veíamos, no pareció alegrarse de verme y fue directo al grano sin apenas saludarme. A esas alturas ya me sentía bastante deprimido. Sobre ella, se llama Thelma. Débora se ha encariñado con ella, empezó, y yo apenas procesaba lo que Pedro decía. Todo me sonaba a excusas. No podía creer que Débora, siempre tan distante, se encariñara con alguien. Thelma ha pasado por un divorcio. Escapaba de la violencia doméstica de su marido, por eso acudió a mí en busca de ayuda. Me preguntaba por qué Pedro tenía que llegar tan lejos y no podía entenderlo. ¿Era Pedro tan fácil de convencer? Pedro prometió que, una vez resuelto el problema de las deudas en casa y el de la violencia doméstica de Thelma, volveríamos a vivir juntos. Lo único que pude hacer fue asentir. Habían pasado demasiadas cosas y era incapaz de pensar profundamente en nada. Hoy,
Temiendo no entender las palabras de Pedro, grabé toda nuestra conversación en el móvil. Pensaba volver a escucharla cuando me hubiera calmado. No había señales de que Pedro hubiera roto con Telma. Al contrario, parecía que se estaban acercando. Pedro y Telma publicaban fotos felices juntos en las redes sociales casi a diario. Sabía que no debía mirar, pero no podía evitar buscarlas. Cada foto publicada era un nuevo tormento para mí. Me enfrenté a Pedro varias veces, quejándome de ello, pero Pedro respondía: tengo que publicar esas fotos para que el ex marido maltratador se rinda. Cada vez que le preguntaba cuándo iba a romper con Telma o sobre la deuda, Pedro siempre esquivaba la pregunta, dejándome sin una respuesta clara. Sin darme cuenta, había pasado un año. A esas alturas, empecé a tener dudas. Decidí ponerme en contacto con la familia de Pedro, a pesar de que Pedro me había advertido de que si me ponía en contacto con ellos, los cobradores podrían llegar hasta mí, arruinando todos nuestros esfuerzos. No podía quedarme de brazos cruzados. «Hola, Gabriel». «¿Cuánto tiempo?», respondió Gabriel alegremente. «Sí que ha pasado tiempo. ¿Has superado tu enfermedad?». «¿Enfermedad? ¿De qué estaba hablando? Ni Pedro ni yo habíamos estado enfermos». Gabriel continuó: «Me enteré de que estabas hospitalizado por una enfermedad infecciosa. Pedro nos dijo que incluso llamarte sería demasiado agotador. Conseguí desviar la atención y mantener la conversación». «Ah, ya veo. He mejorado mucho. Gracias». Empecé a entender lo que Pedro estaba tramando. El asunto de la deuda con su familia probablemente era mentira. Eso también explicaba por qué Débora no se sorprendió cuando se enteró de la deuda. Pedro debía de habérselo contado todo, alejándome de su familia con mentiras. «Acabo de comprar un coche nuevo. Quizá pueda ir a visitarte», dijo Gabriel. Exactamente como yo pensaba. Alguien que lucha con la deuda no sería capaz de permitirse un coche nuevo. «¿De verdad? Por favor, ven a visitarnos. Estamos deseando que vengas», respondí, logrando terminar la llamada sin revelar mi sorpresa. La revelación me dejó tan atónito que me desplomé en el suelo. No pude concentrarme en el trabajo durante un rato después de descubrir esta verdad. Todo lo que Pedro me había contado era mentira. Debió de empezar su aventura con Telma más o menos cuando renunciamos a tener hijos. Su comportamiento distante, la presencia constante de su teléfono móvil, el aumento repentino de las horas extraordinarias, el trabajo de fin de semana y los viajes de negocios eran mentiras para conocer a Telma. Pensar en ello me provocaba lágrimas incontrolables. Había aguantado, pensando que volveríamos a estar juntos y que solo era cuestión de paciencia. Había confiado en Pedro. Todo era una tontería. Pedro me había manipulado. Mientras mis lágrimas se secaban, imaginé la risa burlona de Pedro mirándome. No podía perdonarle. Juré vengarme de Pedro. El primer paso era reunir pruebas. Decidí pedir el divorcio. Aunque me planteé la pensión alimenticia, ante todo quería cortar todos los lazos con Pedro. En cuanto firmé los papeles del divorcio y se los envié a Pedro, él los presentó inmediatamente en el ayuntamiento. El divorcio se firmó sin más. Me quedé desconcertada y me sentí un poco desanimada. Un día, Pedro apareció de repente. A esas alturas, el amor que sentía por Pedro había desaparecido, sustituido por la desconfianza y el deseo de venganza. Con cautela, abrí la puerta y me encontré con Pedro, Telma y Débora, todos con grandes bolsas a cuestas. «Hemos decidido vivir aquí», anunció Pedro. «¿Qué quieres decir con eso?». Me quedé confuso, sin entender lo que estaba pasando. «Déjanos entrar de momento». «Hola». Siguiendo a Pedro, Telma y Débora entraron en la habitación sin vacilar. No sabía qué era, pero había algo que no encajaba. Me apresuré a seguirlas hasta el salón. Los tres estaban sentados alrededor de la mesa del salón. Fue entonces cuando me di cuenta de la causa de mi inquietud. Telma y Débora se sonreían. Me pareció extraño ver a Débora tan contenta. Era la primera vez que la veía sonreír. Me puse delante de Pedro, me crucé de brazos y le miré. Pedro levantó la vista y me explicó: «Aunque estemos divorciados, este lugar también sigue siendo mi hogar. Por eso decidimos vivir aquí». Efectivamente, la ubicación era conveniente,
cerca de la autopista y de los centros comerciales, pero su derecho era asombroso. Irse solo, traer a una mujer y luego intentar echarme. Pensé que Pedro debía de ser un demonio para hacer algo así con tanta despreocupación. Quiero que te vayas. ¿Qué debo hacer? Después de pensarlo un momento, decidí seguirle la corriente a Pedro. Bien, me iré de la casa. Solo la boca de Thelma se movió. Sonrió con satisfacción y se levantó. Thelma se dirigió a la cocina, murmurando algo mientras abría el frigorífico. El congelador está en el lado opuesto de esta nevera. Me he equivocado, observó, sacando una botella de agua mineral y empezando a bebérsela sin preguntar. Débora, sin mirarme y concentrada en su móvil, dijo: asegúrate de limpiar tu habitación. Thelma me lanzó una mirada triunfante. Sal para mañana, respondí con una sonrisa. Claro, añadió Thelma sin mirarme más. Y asegúrate de llevarte todas tus cosas. Entendido, respondí alegremente. A lo que Thelma me lanzó una mirada de desprecio. Una vez terminada la conversación, Pedro y compañía se levantaron para marcharse. No queremos entrometernos en tu equipaje, así que nos vamos. Buena suerte con la limpieza, dijeron Thelma y Pedro con suficiencia mientras salían de la casa. Puse sobre la mesa el informe de la agencia de detectives. Incluía fotos de Thelma trabajando en un club nocturno y de Pedro bebiendo alegremente con ella. Decidí utilizar estas pruebas de forma eficaz y las volví a guardar en el sobre. Empecé a limpiar la casa. Primero llamé a un servicio de recogida de trastos y concerté una cita para la mañana siguiente. Todo lo que dijiste. Me aseguraré de que se ocupen de todo, murmuré con una sonrisa de satisfacción. Eché otro vistazo a la habitación. El televisor, la lavadora, el aire acondicionado, el frigorífico y el microondas los había comprado después de casarme, pero los utilizaba para mi despacho. No me supondría ningún problema deshacerme de ellos. Preguntándome qué hacer con el contenido del frigorífico, abrí la puerta para comprobar la comida que había dentro. Entonces vi un recipiente desconocido en el fondo del congelador. Curioso, lo abrí y encontré un sobre dentro de una bolsa refrigerante, y de él salió un fajo de billetes. El sobre llevaba impreso el nombre y la dirección de un bufete de abogados para Thelma. El acto de Thelma de coger agua mineral de la nevera debía de ser un camuflaje. Su verdadero objetivo era esconder el contenedor de comida en el congelador. ¿Era este dinero de la pensión alimenticia que Thelma recibió cuando se divorció? Se me ocurrió una idea. A la mañana siguiente llegó el servicio de recogida de trastos. Les pedí que se llevaran todos los electrodomésticos y muebles. También les pedí que se deshicieran del contenido del frigorífico y prosiguieran con el trabajo. Todo fue como la seda y al mediodía ya estaba todo terminado. Con la casa vacía, sentí alivio al mirar a mi alrededor. Imaginar la frustración de aquellos tres me hizo no poder parar de reír. Así, me deshice de todos los muebles y electrodomésticos, salí de casa y me dirigí al Holiday Inn del centro. Por la noche, Pedro llamó. ¿Qué demonios está pasando? La casa está vacía. Gritó tan fuerte que tuve que apartar el teléfono de mi oreja. ¿De qué estás hablando? Me hice el tonto. Quiero decir que no hay nada dentro de la casa. Bueno, lo tiré todo, respondí. ¿Lo tiraste? Pedro sonó incrédulo y siguió despotricando. Eran cosas que compramos juntos. ¿Por qué te deshiciste de ellas sin permiso? Bueno, ya no estamos casados, ¿no? Y ese lugar también es mi oficina, así que eran mis cosas, repliqué. Pedro se quedó callado. Entonces se oyó la voz de Thelma. ¿Dónde las has tirado? Dime dónde. Sonaba desesperada, casi histérica. No era para menos, teniendo en cuenta que el dinero que había escondido cuidadosamente lo había tirado a la basura. En cuanto mencioné el nombre del servicio de recogida de trastos, se cortó la llamada. Será mejor que te des prisa. Todo habrá desaparecido, murmuré maliciosamente mientras disfrutaba de una cena en solitario en un restaurante cercano. Mi teléfono sonó de vuelta al hotel. Era un número desconocido, pero contesté de todos modos. Para mi sorpresa, era la policía. Al parecer, se había producido un pequeño incendio en el servicio de recogida de chatarra, y Pedro, Thelma y Débora estaban allí. Además, Thelma había sido identificada como la causante del incendio.
Sin saber lo que estaba pasando, me dirigí al servicio de recogida de chatarra. Al llegar, la escena era caótica. Los espectadores rodeaban la zona y alrededor había aparcados coches de policía, camiones de bomberos y ambulancias. Di mi nombre a la policía del cordón y me dejaron entrar. Una vez dentro de la oficina, vi a Pedro y a los demás con aspecto disminuido, rodeados de policías. Según la policía, al entrar en la oficina empezaron a gritar: «¡Devolved el dinero!» y exigieron revisar el frigorífico. Cuando un empleado abrió de mala gana la nevera para mostrar que estaba vacía, Thelma agarró al empleado por la camisa, exigiéndole: «¿Qué has hecho con el contenido?». Incapaz de soportarlo, el empleado señaló hacia la zona exterior de la basura, donde Thelma salió corriendo a rebuscar en la basura. Tras abrir las bolsas de basura y no encontrar lo que buscaba, Thelma encendió un cigarrillo, se lo fumó y, en un descuido, tiró el cigarrillo aún encendido a la zona de la basura. Ese cigarrillo hizo que la basura se incendiara, provocando el incidente. Afortunadamente, el fuego se extinguió rápidamente sin que se produjeran heridos, pero la pared exterior de la oficina quedó calcinada. La policía estaba a punto de concluir que no había ningún contenedor de comida y que Thelma solo había venido a hacer denuncias falsas. Fue entonces cuando informé a la policía de que sí había un contenedor de comida en el frigorífico. Estaba en el congelador y yo mismo lo había sacado. Thelma debía de estar buscándolo sin saberlo. Esperaba que Pedro y Thelma se ensuciaran rebuscando en la basura del desguace. Pedí disculpas a la policía. Sinceramente, la policía dijo que yo no tenía la culpa. Afirmaron que, puesto que los tres habían causado alboroto y provocado el incendio, la responsabilidad era suya, y se llevaron a Pedro, Thelma y Débora. No me explicaron los cargos concretos, pero me dijeron que me informara en comisaría. Al día siguiente, la policía me llamó. Resultó que Pedro, Thelma y Débora no tenían domicilio fijo. Se habían metido en mi casa y se habían quedado una semana sin cambiar de dirección. Sin dirección, no podían ser puestos en libertad. Me pareció bien, pero aceptar ser su fiador era necesario para seguir adelante con mis planes respecto a los cargos. La gravedad entre la negligencia y el incendio provocado era significativa, por lo que me aconsejaron que primero llegara a un acuerdo con la víctima. Aquella tarde, tras ser puesto en libertad, recogí a los tres, incluida Débora, en el Centro de Protección de Menores. Los tres parecían demacrados, con la tez pálida y agotada. Al día siguiente, fuimos al servicio de recogida de chatarra para disculparnos. El servicio dijo que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo si Pedro y Thelma compensaban los objetos dañados. Justo cuando pensaba que todo estaba arreglado, Thelma dudó en pagar. «No he hecho nada malo y no tengo dinero para compensar», dijo. Llegados a este punto, ¿qué estaba diciendo Thelma? Luego continuó: «Deberías pagar». «¿Por qué tengo que pagar yo?», le repliqué bruscamente a Thelma. «Entonces usaremos el dinero del contenedor de comida». «Espera, ¿qué?», le expliqué con una sonrisa casi demasiado agradable. «¿Qué es mejor para ti? ¿Usar este dinero o ir a la cárcel por pirómano?». Thelma agachó la cabeza, enmudecida. El dueño del servicio de recogida de trastos, aunque consternado, asintió. «Si compensa adecuadamente, me parece bien». Al final, le entregué el contenedor de comida a Thelma y el dinero que había dentro sirvió para cubrir los gastos. Aunque no era suficiente, Pedro cubrió el resto y el asunto se resolvió sin problemas. Pedro y Thelma parecían aliviados, pensando que todo estaba arreglado. En el camino de vuelta, incluso consiguieron sonreír. Pero esto no era el final. Mi castigo para ellos no había hecho más que empezar. Aún no ha terminado. Hay más cosas que discutir, así que síganme. «Recordad que no podéis negaros», les dije. Pedro y Thelma respondieron mansamente: «Sí». Me dirigí hacia la casa vacía, con los tres siguiéndome. La ansiedad se reflejaba en sus rostros. Una vez dentro, nos dirigimos al salón. En el salón vacío, Pedro y Thelma permanecían incómodos. Débora, tal vez inquieta, se agarró al dobladillo de la falda de Thelma. «Se trata del acuerdo de divorcio. Yo no tengo nada que ver, ¿verdad?». «Porque ya estamos divorciados», replicó Pedro desafiante. Suspiré exasperada. «¿De qué estás hablando?».
Puedes reclamar una pensión alimenticia hasta 3 años después del divorcio. Arrojé sobre la mesa el informe de la agencia de detectives, los extractos de la tarjeta de crédito y otros documentos. Aquí están las pruebas de la aventura. Fingiendo viajes de negocios, fuiste a Los Ángeles con Thelma y otras personas y pasaste las vacaciones en el apartamento de Thelma. Lo sé todo. Pedro abrió la boca, asombrado, y luego bajó la cabeza. Pasó un momento silencioso e incómodo mientras ambos se revolvían incómodos, intercambiando miradas. Respiré hondo. Me has estado mintiendo todo el tiempo. Ahora mi mirada se dirigió a Thelma. Y tus afirmaciones de violencia doméstica son mentiras. Thelma empezó a rascarse frenéticamente la cabeza, murmurando: No lo sé, no lo sé, no lo sé. Saqué mi teléfono móvil, le enseñé la pantalla a Thelma y ella gritó: ¡No! En la pantalla del móvil, un hombre conectado por videollamada. Es tu exmarido, ¿verdad? Le conté todas las mentiras. Todas las afirmaciones de Thelma sobre violencia doméstica eran mentiras. La verdad era que Thelma se cansó de su exmarido y la engañó. Su exmarido dijo que se divorció de ella sin entender bien los motivos. Thelma, de cara a la pantalla, empezó a disculparse. Lo siento de verdad, sollozó, con la cara hecha un mar de lágrimas. Thelma conoció a Pedro mientras trabajaba en un club nocturno. Pedro ahogaba allí sus penas. Congeniaron y empezaron a salir. Los dos tenéis que pagar la pensión alimenticia. El ex marido de Thelma le exigió que le devolviera la pensión antes de terminar la llamada. Thelma dirigió su ira hacia Pedro. Tu plan fracasó. No pudimos quedarnos con la casa. En vez de cobrar la pensión, somos nosotros los que pagamos. Mi dinero ha desaparecido y ahora pagamos más problemas. Has traído muchas desgracias. Pedro replicó, echando espuma por la boca. Todo es porque escondiste la pensión en la nevera para evitar impuestos. Los miré discutir con diversión. Pues así son las cosas. Un abogado se pondrá en contacto contigo. Entonces sonó el teléfono y contesté. Vas a llegar pronto. La casa está vacía, pero ponte cómodo. Pedro lo está deseando. Pedro me miró, lleno de lágrimas y mocos, con cara de aprensión. Sonó el timbre. Está abierta, pasa. Saldré por la parte de atrás, pero aseguraos de explicar bien esas mentiras iniciales, les dije, y salí de la casa por la parte de atrás. Pedro y Thelma intercambiaron miradas, temblando e imaginando lo que ocurriría a continuación. Yo no podía parar de reír cuando salí del patio trasero a la parte delantera. Un coche nuevo estaba aparcado en la entrada. Desde el interior de la casa se oía la fuerte voz de Gabriel gritando: ¡No juegues conmigo! Había invitado a Gabriel y a María diciendo: ¡Quiero ver el coche nuevo! Pedro y Thelma recibieron una severa reprimenda y Pedro fue repudiado. Pedro, al estar implicado en la causa del incendio, fue despedido de su trabajo sin indemnización. Utilizó todos sus ahorros para pagarme la pensión y luego tuvo que suplicar a sus padres. Gabriel, aunque reacio, me pagó directamente, teniendo en cuenta mi situación. Pedro trabaja ahora las 24 horas del día en una fábrica sin distinción entre el día y la noche. Thelma, para devolver el dinero que debía y por la pensión alimenticia a mí y a su ex marido, trabaja hasta altas horas de la noche los días festivos. Débora consiguió evitar que la enviaran a un hogar de acogida, pero está enfurruñada y harta de vivir en un estrecho apartamento de madera con Pedro y Thelma. Los tres se pelean constantemente, y a menudo son reprendidos por los vecinos por hacer demasiado ruido. Todo esto me lo contó Gabriel. La casa en la que vivíamos la compró el Estado para ampliar la carretera. Era mi residencia favorita, pero no se podía evitar. El precio de compra fue superior al valor de mercado, y también recibí gastos de mudanza. Gracias a ello, pude instalar una nueva oficina en la ciudad. En cuanto a mi trabajo de diseño gráfico, antes había rechazado diseños de envases para empresas rivales por consideración a Pedro, pero ahora acepto una amplia gama de proyectos. Quizá porque he sido honesto en mi trabajo, los pedidos son constantes y las ventas aumentan. He ampliado la escala de mi negocio contratando más personal. Después de haber experimentado una vida engañada por otros, vivir honestamente sin mentir parece llevarme al éxito. Mentir no conduce a nada bueno.
Este se ha convertido en el lema de mi vida.